Shalom a todos desde la ciudad santa de Jerusalén. Hoy quiero hablarles en este vídeo sobre la importancia de las fases de la luna según las enseñanzas de la Kabbalah para atraer la abundancia, para atraer el dinero, para atraer la salud, para atraer cosas buenas. Ustedes saben, los que tienen un poquito de conocimiento en cuanto al tema de Kabbalah práctica, el tema del tema ya más ritualístico en la Kabbalah, la luna tiene una importancia capital. Es tan así que de hecho tenemos en el judaísmo instituido por la religión, como lo establecieron los rabinos hace más de 2000 años, un ritual que se conoce como Birkat HaLevaná, la bendición de la luna. Los judíos tenemos ese ritual donde cada luna nueva salimos afuera, hay que ver la luna, y luego hacemos unos rezos en hebreo, damos unos saltos, pidiendo así también muchas bendiciones. Hay secretos ahí con el tema de la luna, que ya eso yo lo he tocado brevemente en otros vídeos, quizás en un vídeo específico de más detalles sobre el secreto de los rituales de la luna que hacemos en el judaísmo. Eso está establecido por la religión judía. Todo judío, no tiene que ser siquiera cabalista, tiene que, si lleva la religión, sabe que tiene este ritual, que tenemos que hacerlo cada mes. Claro, eso está establecido ahí porque que los rabinos que dieron forma a esta religión eran también místicos, eran cabalistas, sabían los secretos que había con el tema de la luna nueva específicamente, la idea de la renovación cada mes, cada año, etc. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en cuanto al tema de las fases de la luna, porque guardan grandes secretos místicos muy importantes que nos van a servir para lograr grandes cosas. Específicamente, por ejemplo, aquellas personas que están buscando salud, aquella gente que está buscando dinero, abundancia, prosperidad, gente que está lidiando con enfermedades, con vecinos problemáticos, con un problema en el trabajo, con dificultades económicas, todo este tipo de situaciones. El que entiende de la Cábala Mahasit sabe que la luna juega un papel importante porque podemos utilizar o guiarnos por las fases de la luna, porque en determinados días, a determinada hora, es que rigen ciertas fuerzas espirituales. Ángeles les llaman la Cábala, en realidad son energías, espíritus. Estos ángeles rigen ciertos días de la semana a cierta hora, y todo también está en coordinación con la fase de la luna, porque de esa manera va a tener más efectividad el ritual que la persona vaya a realizar. Algunos de los rituales, por ejemplo, que hemos realizado con mi maestro, yo recuerdo que hablamos de esto en las clases, la importancia de los rituales de la luna. Y para poner un ejemplo, la luna que está creciente. En estos momentos nos encontramos en la luna creciente, casi llegando a pocos días para la luna llena. Luna creciente es fundamental, muy importante para esto que estamos hablando, el tema de atraer, porque ya lo dice, está creciendo. Y de esa forma queremos nosotros que crezca, que llegue, que aumente la salud, que llegue la abundancia económica, el dinero, que llegue cosas buenas a nuestra vida. Hay también quien se va un poquito en el tema de los rituales de amor. Eso también existe en la Cábala, para el que no lo sepa. Lo que pasa es que son temas un poquito tabú, pero existe. Rituales de amor son también la temporada buena, porque la luna va creciendo. Y por tanto es como que la energía va aumentando, y a medida que aumente la energía, así va a aumentar la fuerza del ritual cabalístico que vamos a hacer. Entonces, cuando se realiza ahora en estos días rituales que tengan que ver con el dinero, que tengan que ver con la salud, con el amor, con la abundancia, con traer cosas buenas, ese ritual va a tener una fuerza muy grande, porque esto otra vez está regido por leyes científicas. Aquí estamos hablando del movimiento de los astros, estamos hablando de la energía de la luna que proyecta sobre la Tierra. O sea que esto es ciencia lo que estamos hablando acá. Y entendemos que hay una fuerza que está emitiendo, una energía que está emitiendo la luna, y esto se manifiesta en todo, en el mar, en las mareas, en la naturaleza, en los árboles, en el crecimiento de alimentos. Todo esto tiene que ver con el tema de las fases de la luna. Esto es muy importante, y por tanto a nivel energético también nos afecta dependiendo de la fase lunar. Entonces les decía, en estos momentos que estamos en luna creciente, es el momento ideal donde aquellos cabalistas que se dedican a hacer rituales, por ejemplo, es ideal para
aumentar la prosperidad en un negocio, ideal para atraer la felicidad, para que haya paz en el hogar, para que hayan cosas buenas, para que venga la abundancia, porque así les digo, como la luna va creciendo, va aumentando la bendición, va viniendo cada vez más esa energía, que lo que estamos haciendo es simplemente aprovechando los recursos que nos ha dado Dios, que nos ha dado el Creador en la misma naturaleza. Esto no tiene nada de malo, nada del otro mundo, nada de peligroso. Estamos simplemente, como de forma científica, aprovechando la energía que nos brinda en la naturaleza por el Creador. Como también hay rituales que tienen que ver con el sol, por ejemplo, o con las estrellas, o con los planetas, o ciertos días de la semana. Estamos trabajando aquí con ciencia, con astronomía y astrología también, cabalística. Entonces la luna creciente es bueno para esto que les estoy diciendo. Es fecha también muy buena para bendecir los campos. En el judaísmo tenemos en el Siddur de los rezos unas secciones que tienen que ver con cómo hacer que llueva, para traer la abundancia, traer que lleguen las cosechas, todo esto. Incluso hay rituales que se hacen donde hay rabinos que van, por ejemplo, a los campos donde hay sembrado, y allí hacen unos rezos en hebreo con unas bendiciones para traer la abundancia, buenas cosechas, que venga así el dinero, que vengan así todas las cosas buenas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo. La luna que ya está menguando, cuando ya la luna empieza a decrecer, es temporada que no es muy buena. ¿Qué quiere decir esto? Que esa energía se puede usar ahora, pero de otra manera. Si la luna creciente la usamos para traer el dinero, para traer la bendición, para traer la salud, la luna creciente, cuando se va la luna, ¿verdad?, desapareciendo hasta llegar a la luna nueva, ese momento, luna menguante, va decreciendo, lo usamos cuando queremos alejar, por ejemplo, enemigos. Hay gente que tiene problemas, que tiene enemigos, que tiene enemigos ocultos y cosas así. La luna que está menguando es ideal para hacer rituales, para Kabbalah Mahasit, que tiene que ver con esto. Alejar enemigos, alejar vecinos chismosos, alejar enfermedades. Esto también es una temporada buena también, que se puede, aquel que sabe, puede usar esa que decrece la luna para usar este concepto, porque todo aquí es por imitación también, para usar este concepto para disminuir una enfermedad o para deshacer una enfermedad. Esta es temporada buena también para destruir o romper una brujería, una magia negra. Esta luna que está decreciendo es buena, les decía, para alejar todo tipo de maldiciones, problemas, obstáculos, puertas cerradas, caminos cerrados, todo ese tipo de cosas. Es buena la luna que está menguando, porque ya lo dice, estamos decreciendo el poder del mal, lo estamos alejando problemas, estamos alejando problemas de salud, problemas económicos, estamos alejando con eso también problemas en el matrimonio. Entonces fíjense cómo estamos usando también estas energías a nuestro favor, porque ahora estamos echando fuera. También esta temporada de luna menguante es muy buena cuando se van a hacer rituales que tienen que ver, como les decía, para romper magias negras, para alejar espíritus, porque así como la luna va desapareciendo, así vamos a desaparecer de nuestra vida todas esas cosas malas, espíritus, casas encantadas, todo eso. Son temporadas buenas que se pueden hacer en este momento cuando llegue la luna menguante. La luna llena, que la vamos a tener en pocos días, es buena en el sentido de que sirve para recargar energías, porque ya lo dice, la luna ha llegado a un punto que está completa en toda su fuerza, en todo su esplendor, en toda la capacidad energética posible. Y por eso vemos, si usted sale afuera y mira por la ventana o sale al patio, usted va a ver la luna muy hermosa, blanca, grande, con una energía bien grande que está proyectándose, muy fuerte, que se proyecta sobre la tierra. Entonces ese es el momento cuando queremos usar esa energía para diferentes cosas. Hay gente que son un poco supersticiosos y piensan también que exponerse mucho a la luz de la luna puede traer cierto mal para la persona, pero lo que es que saber cuándo se hacen las cosas. Ya lo decía, no es bueno exponerse en menguante mucho, por ejemplo, o no es bueno, usted no va a hacer un ritual cabalístico o de meditaciones cabalísticas para traer salud y prosperidad en menguante, por ejemplo. Se puede hacer, pero no va a lograr el efecto que usted está buscando, ni con la misma rapidez ni con la misma efectividad. Entonces, en el caso de la luna llena, les decía que está la luna cargada, llena, con toda su energía, con todo el esplendor que está proyectando a la Tierra y que nos afecta a cada uno de nosotros, a todo lo que existe.
porque es una energía que está proyectándose sobre nuestro planeta. Este es el momento para usar esa energía para todas las cosas buenas, como les decía. Si usted tiene amuletos, cameot, cabalísticos, también es bueno usar la energía de la luna para cargar esos amuletos con toda esa energía, porque ahí hay un secreto de mucha bendición también. Ese ritual de luna llena también sirve para atraer el dinero, para atraer la salud, para temas de amor, para todo ese tipo de cosas sirve la luna llena, porque te da una energía completa, total, y es muy buena también. Yo creo que la luna llena, podríamos decirlo así, vamos a decirlo de esta manera, la luna llena puede usarse para todo tipo de rituales, incluso para aquellos que tienen que ver con rompimiento, con alejar cosas malas, con energías oscuras, espíritus oscuros, muertos, todo ese tipo de cosas, porque como tiene toda esa fuerza, está completa, llena, una energía muy fuerte. Si sabemos usarla, podemos tomar esa energía y usarla para traer la bendición, o podemos usarla para alejar espíritus malos, podemos usarla para hacer exorcismo, podemos usarla para todo tipo de cosas. Entonces, la energía de la luna llena es muy importante. De hecho, en la Kabbalah existen ciertos rituales donde, por ejemplo, Abulafia habla de esto, y también habla de esto otros rabinos, de cómo también uno puede saber el día que se va a morir, o uno puede saber, por ejemplo, si tiene algo malo o si tiene algún decreto de muerte o algo, utilizando la luz de la luna, y ver si hay sombra o no, si le falta la cabeza en la sombra. Hay ciertas cosas que están en los libros de la Cábala. Y bueno, quería hablarles también de la luna nueva. Esto es muy importante porque es Rosh Hodesh. Para nosotros cada mes, con el Rosh Hodesh, viene también una renovación. Empieza un nuevo ciclo. Esa luna nueva es ideal para estar haciendo preparativos para ese comienzo de mes, ese comienzo de rituales que usted quiera hacer ahora en luna creciente. Usted ya empieza a hacer una serie de preparativos. Entonces, esos días que hay luna nueva, que la luna no se ve, luego va apareciendo poco a poco, esos son días otra vez que usamos para ciertos preparativos, preparándonos para la luna que viene creciendo, tener las cosas listas, nuevos proyectos. Ese es el momento ideal para aquellas personas que quieren trazarse nuevos planes, nuevos emprendimientos, que quieren iniciar un negocio nuevo, que quieren casarse, que quieren vender una propiedad, que quieren iniciar, comienzos. Se renuevan ciclos. Y en estos momentos están renovando. Se renueva el mes, se renueva la luna, se renuevan las energías, se renuevan los proyectos, y se le va dando carga o se le va dando más fuerza a proyectos que ya estén establecidos. Por eso es que en luna nueva va renovando poco a poco esa energía. Hay otros secretos, les decía, yo solamente estoy tocando brevemente el tema de la fase de la luna. Aquí nos podríamos detener en un curso completo de Cábala. Ojalá que llegue ese momento en que empecemos a hablar y a revelar cosas. Hoy hay mucha gente que de verdad que está enseñando buenos materiales de Cábala, pero este tema de Cábala Mahassid no se habla mucho. Entonces esperen que en los próximos vídeos voy a empezar a hacer algunos vídeos que tienen que ver con rituales directos, con meditaciones directas, para traer la abundancia, para traer el dinero, para traer la salud. Para también hay rituales que hacemos, por ejemplo, en la Kabbalah. Cuando uno no entiende un libro, o cuando uno no entiende los libros de Kabbalah, hay cosas que te dicen los cabalistas qué hacer, para que invocar a ciertos ángeles que vengan y te abran la jojma, el entendimiento, para que puedas entender, para estudiar Torah. Todo eso está permitido, porque estamos haciéndolo para el beneficio nuestro, para estudiar Torah, para acercarnos a Dios, para acercarnos al Creador. Entonces son cosas que hay que hablarlas, hay que enseñarlas, porque todo esto sirve para el beneficio de tanta gente que está necesitada de todas estas cosas. Así que esperen varios vídeos sobre estos temas de rituales cabalísticos que van a tener mucha bendición a cada uno de ustedes. Bueno, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, espero que hayan disfrutado este vídeo. Esperen otros vídeos más también relacionados con estos temas. Así que con el favor del Eterno, pidiendo siempre salud, bendición, éxito para todos ustedes. Que Dios bendiga a todos mis estudiantes, a todos mis seguidores. Nos vemos en nuestra escuela de Cábala. Visite mi página web, joelbenjavid.org. Usted va a ver los cursos de Cábala que tenemos ahí. Cursos del Masé Bereshit, Masé Merkabah, cursos de exorcismo. Hay muchos temas que estamos estudiando por estos días. Desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Mucha luz, muchas bendiciones para todos ustedes. Shalom a todos.